puede plantearse esa acción como un mecanismo de evadir la responsabilidad de cumplir los dictámenes jurisdiccionales que están vigentes y que su vigencia no se suspende. ¿Qué está diciendo la Corte? Es de obligatorio cumplimiento y tiene que cumplirse, más allá de que no lo dice de manera explícita en la parte resolutiva, porque la parte resolutiva no puede tener sino admítase o no admítase. Y como no se admitió, efectivamente está enviando un mensaje muy concreto. Luego, el juez Joaquín Viteri, que es parte del Tribunal Contencioso Electoral, emite una sentencia el 26 de diciembre, mediante la cual admite parcialmente un recurso subjetivo contencioso electoral planteado por Justicia Social en la causa 131, que se refiere a la posibilidad de hacer elecciones primarias o selección en primarias de candidaturas y luego la inscripción en todas las candidaturas de este próximo proceso electoral, pero la parte de fondo, porque esta es una sentencia simplemente de primera instancia y que es, seguramente habrá sido ya presentada la apelación, ¿verdad? Esta sentencia de primera instancia, en sus antecedentes, el juez señala una afirmación categórica y dice que considera que no ha existido ningún tipo de desacato, de incumplimiento de los mandatos de la sentencia emitida por el propio Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, hay elementos de juicio de uno y otro lado que no nos dejan ver con claridad qué mismo es lo que va a terminar pasando y cuándo. Fausto, pero ahí entra la política. Usted sabe que a veces la ley no cede, pero puede ceder la política, el diálogo político. Como estamos con apuros por el tema del calendario electoral, ¿verdad? Y la convocatoria y todo eso. ¿Qué tal si el Consejo Nacional Electoral, acatando lo que decida el Tribunal Contencioso Electoral, le pide a Justicia Social que en primarias elija a los candidatos con excepción del presidente de la República y terminado el asunto? Sí, pero lo que habría que ver es si es que está terminado el asunto al amparo de la Constitución y la ley o del acuerdo político. Y entonces, los que querramos vivir, los que condenamos lo que hacía el correísmo, varios entonces están diciendo, no, las cosas se resuelven políticamente, no, las cosas se resuelven al amparo de la Constitución y la ley si queremos vivir en democracia. Si queremos vivir en el autoritarismo, en la arbitrariedad, en todo lo que fue el antecedente para el nacimiento del correísmo. ¿Cuál fue el caldo de cultivo para que Correa se convierta en el Salvador? Una crisis de institucionalidad gravísima, donde no había ni Dios ni ley, sino el acuerdo político. Entonces, el acuerdo político, don Alcides, no puede ser otra cosa que el pacto social que significa la Constitución. Y la Constitución hay que cumplirla. Y si es que creemos que esa Constitución no sirve, entonces hay que cambiarla. Pero mientras sea la Constitución, es de obligatorio cumplimiento para todo el mundo. Pero aparte de la Constitución de Montecristo, también el problema de la ley del Código de la Democracia, en lo que tiene que ver con el tema de las primarias, para mí ese es el germen que brota la pus del problema actual. Pero yo quisiera preguntar, a ustedes a través de un observatorio electoral que usted integra, ustedes han dicho que celebran este acuerdo y la predisposición al diálogo entre las autoridades electorales, pero ¿de cuál acuerdo estamos hablando? Ustedes como que se han retirado muy temprano de la observación que deben de seguir en el tema del conflicto electoral, ¿no le parece, don Fausto? No, a ver, mire, nosotros lo que dijimos es que saludamos la predisposición que refleja un documento de 2 líneas, que está bien que sea de 2 líneas, firmado por Diana Tamaín y por Arturo Cabrera, en que dicen que respetarán el calendario electoral y que efectivamente harán todo lo que esté a su alcance para que eso suceda y para darle tranquilidad al país. Y nosotros, que habíamos convocado a un diálogo para el día de ayer, decidimos dejar sin efecto la invitación para que no se convierta nuestra invitación en un elemento que pueda interferir el proceso que ellos por su propia voluntad iniciaron. Pero por su propia voluntad tienen que continuar
Y la decisión no puede nacer de ninguna otra parte, don Alcides, si no es de la propia función electoral. Nadie les puede dar resolviendo el entuerto en que están metidos ellos. Pero tienen que buscar un mecanismo al amparo de la ley. Pero la ley electoral, Alcides, es una ley que fue reformada por la actual Asamblea y promulgada su reforma el 3 de febrero del 2020, en este año, hace 11 meses, ¿no es cierto? Pero resulta que una de las cosas que se reformó fue la integridad del capítulo relativo a la justicia electoral. Y en ese entonces nosotros manifestamos nuestra preocupación por dos razones. La primera, que ese tema nunca fue parte del debate legislativo, ni en primero ni en segundo debate. Y que todos esos artículos fueron incluidos en el informe para votación del segundo debate. Y lo dijimos con claridad. Pero ¿quiénes fueron los autores de ese articulado? El propio Tribunal Contencioso Electoral. Señalamos, perdón, señalamos una segunda observación de manera muy ligera, porque además a usted le presentan 40 nuevos artículos para que se voten en 2 días, ¿ya? Y la preocupación que alcanzamos a mirar es que nos parecía imprudente el ampliar de 5 a 15 días el plazo para que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva las causas. Pero el tema de fondo que realmente ahora hemos medido que no funciona, aparte de esos plazos extendidos que no debieron extenderse, ¿no es cierto? El problema de fondo es haber cambiado el concepto de la justicia electoral al haber creado el recurso subjetivo contencioso electoral. En el pasado, lo único que había era la apelación a la decisión administrativa. Usted apelaba de la decisión tomada por el CNE y el contencioso decía, ¿tienes razón en la apelación o no tienes razón? El rato que le convirtieron en recurso subjetivo, es decir, afectación de los derechos de las personas naturales o jurídicas, entonces cambiaron la condición cualitativa de la justicia electoral. Y ahí es que aparecen estos temas de reparación integral, ahí es que aparecen estos temas que efectivamente lo único que hacen es enredar un concepto que tiene la justicia electoral. Debe ser ágil, debe ser una justicia que resuelva inmediatamente, porque los procesos electorales, como estamos viviendo, necesitan agilidad en sus decisiones. Permítame darle paso a mi compañero Stalin Poveda. Stalin, por favor. Sí, gracias, Alcides. Doctor Fausto Camacho, Stalin Poveda le saluda. Nosotros analizábamos con nuestros compañeros al inicio del programa que había que realizar un ABC porque ha habido abuso, bronca y corrupción en esta pugna entre el Tribunal Electoral y lo contencioso electoral. Y que este ABC, nosotros nos preguntamos si era un tema conductual de su representación o había que generar una profunda reforma estructural. Cada vez que hay en la antesala de las elecciones, todos los candidatos dicen que van a generar profundas reformas, ¿no?, a nivel de lo electoral para garantizar una calidad de la democracia. Y en el fondo lo que ocurre es que refunden esos valores democráticos y generan un conflicto de identidad y de representación y de empoderamiento social respecto a la calidad de democracia que debemos vivir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos de plantear? Porque al final estamos analizando el efecto, pero la causalidad, ¿qué es lo que está pasando en esta estructura vigente, jurídica, constitucional, respecto al tema de la democracia, respecto al tema electoral? Yo concuerdo con la expresión que usted acaba de expresar, que es un problema conductual. No he usado el término antes, lo he dicho de otra manera. Es un problema de la conducta de los actores, de las conductas de las autoridades electorales. Porque si es que las autoridades electorales, los actores políticos, y ojo, esta parte es muy importante, no es un tema solo de las autoridades, también de los partidos y movimientos políticos, en lo fundamental en el caso electoral. Y en el caso de la crisis institucional, porque esta crisis no es solo de lo electoral, es de todos los actores que están allí, de las élites, de los dirigentes, de la dirigencia de la sociedad. Hay una conducta alejada de los valores de la democracia.
Valores de la democracia o demócratas que necesitamos que existan, que deben tener varias características, entre otras, aprender a perder y a ganar, aprender a aceptar las decisiones de autoridad legítima. En este país lo primero que hacemos ante la decisión de una autoridad es deslegitimarla y decir que no sirve, que está mal, que no, y hacemos uso y abuso, ¿no es cierto?, de los derechos establecidos en la Constitución y la ley, como por ejemplo, inscribir candidatos que sabemos que no pueden ser candidatos. Y voy a poner varios nombres para no hablar en hipotético. El señor Bucaram, el señor Correa, el propio señor Noboa, cuando hace 2 meses y medio le mintió públicamente al país cuando dijo que le estaban quitando su partido por no permitirle ser presidente de la República. El partido estaba condenado a desaparecer por causales legales. No obtuvo el 4% ni en el 2017 ni en el 2019. No obtuvo asambleístas, no obtuvo alcaldes, no obtuvo concejales. La Constitución dice que quien no cumple aquello debe desaparecer. Y no puede ser que este actor político, Álvaro Noboa, sale al país a mentirle al país diciendo que le están quitando porque tienen miedo de que él sea presidente. Entonces, le puse 3 ejemplos y podríamos poner 10 más seguramente, de que la conducta de las personas, sea en el ejercicio de su condición de autoridad electoral en este caso, o como actores políticos, son los que desbaratan cualquier diseño. El diseño funciona cualquiera, en general, en la medida de que nos sometemos a él. ¿Por qué en otras sociedades funciona la representación partidista en los organismos electorales? Porque se amparan en la Constitución y la ley. ¿Por qué en otras los que son independientes de la afiliación partidista están integrados los organismos? Y también funciona. Nosotros hemos tenido todos los diseños. Tuvimos representación de la Corte, de la Asamblea y del Ejecutivo. Tuvimos representación de los más votados. Tuvimos supuestamente concursos de oposición y méritos. Pero en cada uno de esos sistemas, ¿no es cierto?, ha fallado las personas. Cuando en el correísmo se cooptó el organismo electoral a través de concursos, mal llamados concursos, ¿para qué? Para tener 5 afines en el Consejo Electoral. Pero en el pasado, los partidos políticos, cuando tenían representación, hacían acuerdos colusorios en contra de la ley. Y eso no es un problema del diseño. Concuerdo con usted, señor Poveda, licenciado Poveda, es un problema de la conducta. Mientras no tengamos demócratas en el ejercicio del poder, demócratas en el ejercicio de la política, demócratas en el ejercicio de lo público, demócratas de derecha, demócratas de izquierda, demócratas de centro, porque el ser demócrata significa someterse a las reglas del juego que se han establecido previamente y cumplirlas. Allí está la causa del problema, pero obviamente con este discurso no vamos a resolver el tema concreto de la coyuntura actual. Sin embargo, nos da luces de qué es lo que está pasando. Efectivamente, iba a esta repregunta. Si ubicamos el tema como un problema conductual, conductas que son antidemocráticas y en muchos casos hasta punitivas en el ejercicio de la responsabilidad administrativa de representación que se tiene. Para este mal, ¿cuál es el remedio? Para este mal es cambiar la cultura democrática. Para este mal es necesario apegarse a la Constitución y la ley. Oiga, el remedio aparece como muy sencillo. Las normas están en la Constitución, en la ley, en los reglamentos, en los procedimientos. Pero claro, para ello hay que hacer una suerte de compromiso de absolutamente todos, ¿no es cierto?, para que estas cosas no sigan sucediendo. Mire usted cómo es inadmisible, impensable, que en un país donde efectivamente tenemos creo que 22 o 23 organizaciones políticas de carácter nacional, prácticamente ninguna haya dicho nada sobre esta crisis de institucionalidad en lo electoral gravísima. Todos calladitos. O sea, por favor, eso no es posible que funcione ni aquí ni en la Conchinchina. Ahora, yo le pregunto a usted, mensaje, ¿cuál es el aporte a la fe pública, al empoderamiento democrático del rol ciudadano
que estamos recibiendo por parte de quienes administran la justicia en el orden electoral, que luego se convierte a nivel de nuestra representación electoral en un valor democrático, porque vamos a elegir qué mensaje tenemos, qué afectación tenemos a la conciencia pública ciudadana en este sentido. El aporte es casi ninguno, o al revés, puede ser hasta negativo. Mire usted, la medición de varias encuestadoras dice que apenas 1 de cada 10 ecuatorianos confían en el CNE. Ese es un porcentaje bajísimo, inclusive en algunos casos menos del 10%. Cuando también nos dicen varios mecanismos de medición que el 66% de los ecuatorianos no le da ninguna importancia al proceso electoral y al voto, y que apenas el 33% cree que es importante el proceso electoral. Quiere decir que hay una crisis de la democracia, de la democracia republicana, de la democracia en el sistema de representación republicano, ¿no es cierto? Que hay que buscar la forma de cómo superarla, y eso significa el tener acuerdo para que eso suceda. Porque si es que nosotros, es como cuando usted en cualquier actividad humana, me voy a referir, por ejemplo, a un juego que es nacional, pero tal vez mucho más aquí en la sierra, ¿no? O sea, cuando usted se sienta a jugar una partida de 40, antes de empezar dice, bueno, ¿cuáles son las reglas? Caída y limpia vale 2 o vale 4, todo vale 2, se gana con limpia, se gana con cartas, bueno, y se ponen de acuerdo. Y una vez que se pusieron de acuerdo los jugadores, esas son las reglas y así se gana o se pierde. Puede resultar una alegoría, digamos, una figuración absolutamente sencilla de entender. Es lo mismo que hay que hacer cuando hay elecciones. Entonces, si en las elecciones se dice, el calendario es del 9 de septiembre hasta el día 23 de septiembre, las elecciones primarias. Y luego de ese, del 9 de septiembre al, si no me equivoco, 3 de octubre se pueden hacer las alianzas, y luego se hace la convocatoria el 7 de octubre y la inscripción es hasta el 21, y si alguna fecha me equivoco no importa, es el ejemplo, ¿no es cierto? Y no se cumple y se estiran las fechas a conveniencia, pero claro, ¿cómo funciona también el sistema si es que de pronto usted tiene todo conformado y llega el contralor y dice, si no desaparecen estas 4 organizaciones políticas, les destituyo y les multo? Y le cambia todo el juego y le cambia el tablero, pues. ¿Por qué? Porque efectivamente, ante la amenaza, las retiran la personería jurídica. Pero obviamente los afectados recurren a la justicia. La justicia les da la razón y se reincorporan al proceso electoral, entre otros justicia social. ¿En qué época? Justo en ese periodo de las primarias. Justo en ese periodo de las primarias. Entonces, si no hubiese habido interferencia ilegítima del Contralor de la República, Pablo Celi, para, en cumplimiento de una decisión política, eliminar 4 organizaciones políticas, no tendríamos tampoco este problema. Pero también, mire usted, que el problema tiene muchas aristas. Cuando el doctor Julio César Trujillo se equivocó en el proceso de reinstitucionalización, al menos en esto se equivocó. Convocó a los partidos a que postulen candidatos para el Consejo Electoral cuando la norma constitucional lo prohíbe. ¿Queremos tener representación partidaria en los organismos electorales? Cambiemos la Constitución, pues primero. Entonces, mire, esa falta de comportamiento al amparo de la Constitución y la ley es lo que nos tiene en la condición en que hoy vivimos. Necesitamos cambiar esa conducta. Coincido plenamente con usted. Nosotros siempre decimos que lo que más prospera, la industria que más prospera en el país es el desacato y el irrespeto a las autoridades. Mientras estemos en estas circunstancias, como mensaje de comportamiento para la sociedad, realmente es peligroso. Es una sociedad en descomposición, es una sociedad licuada, es una sociedad que no respeta lo que usted dijo inicialmente, el contrato social, para garantizarnos una calidad de vida y una calidad de democracia apropiada. Le queremos agradecer, doctor, por haber atendido esta entrevista.
Esperamos más adelante seguir conversando sobre estos temas que realmente concitan la atención y la opinión pública. Gracias. Siempre será un gusto el poder comparecer en Atalaya con ustedes y hasta la próxima, entonces me despido. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles.